Amigas, amigos, les saludo con muchísimo gusto en un podcast más con Mauricio Cuevas Galloso. Y bueno, nosotros seguimos conociendo mucho de las personas que hoy aspiran a un cargo del Poder Judicial, ya sea federal o ya sea estatal. Y este día me da mucho gusto saludar pues a alguien a quien conozco desde hace muchos años. Compañero de mi hijo Javi, el compa Javi, ahí para que vayan un día de estos a comer muy rico. Luis Carlos Soto. Luis, qué gusto verte. Gracias. Siempre trabajador, siempre estudioso. Y bueno, pues hoy nos damos cuenta que aunque tu paso por el Poder Judicial ha sido aproximadamente de 5 años, más o menos, pues ha sido a una velocidad muy importante. Al ratito platicamos de esto. Hay un tema por ahí que tú manejas bien, que es la inteligencia artificial, y es un tema del cual yo he querido venir platicando. Entonces, si te parece bien, cuéntanos un poco, sobre todo para que las personas que nos hacen de escucharnos, de vernos, puedan saber dónde naces, cómo es el proceso de tus estudios, y poco a poco vamos platicando, porque ese tema de la inteligencia artificial es algo que verdaderamente es importantísimo, pero la evolución es a velocidad de la luz y va a ser cada vez más complejo. Mau, pues primero agradecerte a ti, a todo tu auditorio que nos está viendo día, mañana, noche. Eso es lo bueno de ya las nuevas tecnologías. A la hora que puedan. A la hora que puedan y que estén, pues agradecerte a ti la amabilidad. Ya tenemos ahí como 20 y tantos años conociéndonos. Así es. Yo soy huasteco de corazón, de familia de Chicontepec, Veracruz. Llego aquí a Jalapa hace 28 años, a los 2 años, pues ya como un joven apasionado, futbolero, pues conociendo muchos amigos del fútbol, de la escuela. Todavía tengo ahí la duda cuando voy a entrar a la universidad de que me veo muy llamado también por la gastronomía y aprovechamos a mandarle un saludo a tu hijo, a mi amigo, compa Javi. Ahí vayan, síganlo en sus redes, es un lugar de mariscos delicioso, yo siempre lo recomiendo. Y ya entro, mi mamá me pregunta, ¿cómo te ves en 10 años? Uh-huh. Y cobra relevancia mucho esa pregunta porque pues ahorita ya es un poquitito más de 10 años, no me vi atrás de una cocina, me vi transformando la justicia. Entonces estudio ahí la licenciatura en la Universidad de Jalapa, me titulo con mención honorífica, empiezo mi primer maestría en Derechos Humanos, termino con un promedio tal para titularme por promedio, después empiezo otra maestría en Derecho Electoral. La vida me llevó a poder y a tener experiencia en los 3 poderes, uh-huh. En el Ejecutivo al ser defensor público, defensor de las personas que no tienen recursos, entonces asisten a nosotros. También en el Poder Legislativo, uh-huh. Como asesor parlamentario, y tuve la posibilidad de impulsar algunas modificaciones que venía trayendo desde antes. Una de ellas, y yo creo que la más importante, que la impulsamos todavía, no se hizo cuando yo trabajaba ahí, pero ya quedó plasmada y ya la venía empujando, que es la reforma al Código Civil, porque imagínate, decía que para que pudiera haber existido violencia familiar tenía que cohabitar víctima y victimario. Entonces yo ponía un ejemplo que lo puede ejemplificar muy bien, que si un niño o una niña no vivía con su papá o su mamá, uh-huh. pero los fines de semana lo veía y le pegaba unas tundas, uh-huh. pues eso para la ley no era violencia familiar, claro, porque no vivían. Entonces ahí son de esos vacíos raros que hay en la... De esos vacíos, sí, muy raros y graves. Se va transformando el Estado de Derecho y las instituciones, y ya empiezan a salir, ¿no? Porque claro que ahorita hay lagunas como esa que se advirtió, pero en otras materias, y creo que la tarea de los constitucionalistas es ir indagando en estas circunstancias. Ya de ahí tengo el gusto de entrar en un tribunal constitucional, como lo es el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya en 5 años, si tú entras y pones mi nombre en el buscador, ahí hemos podido participar y estamos presentes en más de 500 sentencias. Okay. Entonces, pues creo que ahí
desde antes ya había nacido el amor por el constitucionalismo, pero creo que ahora se reafirma porque pues hemos tenido la posibilidad de hacer interpretaciones, de aplicar normas, de hacer más amplias los planteamientos que están en las leyes y entender los derechos fundamentales como mandatos de optimización. Y pues bueno, la reforma da la oportunidad de ahorita participar. Nuestras campañas empiezan el 29 de abril. Ya estamos a unos días y pues preparándome y con el gusto de saludarte, de visitarte, y así estos días hemos visitado a algunos amigos donde justamente hemos tocado el tema de la inteligencia artificial, que desde mi perspectiva y analizando otros países y lo que ha pasado en otros contextos, en México tenemos problemas muy bien focalizados, vaya. El que existan los problemas no nos sorprende y es más, ya sabemos cuáles son, pero no hemos tenido soluciones, y creo que así como en el contexto mexicano la inteligencia artificial en otros países y en otros sistemas jurídicos ha venido siendo la solución más integral, más rápida, más funcional, porque así como la sociedad se ha transformado, ya vivimos ahorita en una sociedad 4.0, en una sociedad, en una revolución tecnológica. Pues de esa manera hay que ir entendiendo todas nuestras instituciones. Yo hace rato tuve el gusto de estar en una ponencia que di para el Instituto Electoral de Chiapas, y les comentaba, les dije, a ver, levante la mano quien no ha usado inteligencia artificial en su vida. Y como 3 o 4 levantaron la mano. Y ya en el intercambio les digo, ¿tienes GPS en tu celular? No, pues sí. ¿Lo has utilizado para llegar a algún lugar? No, pues sí. Ahí ya usaste la inteligencia artificial. Oye, ahorita seguimos con la inteligencia artificial, pero me sorprendió que dijeras algo al principio, que decías que habías estado ya en el Poder Judicial para transformar la justicia. Esto, ¿a qué te refieres específicamente? Porque pues con tu gran experiencia, pero también en una edad temprana, corta, digamos, me parece interesante que lo digas. ¿A qué te refieres? Veo grandes problemas estructurales en la justicia. O sea, las personas no pueden acceder fácilmente a ella, es muy tardada, hay mucha corrupción. Esto hay que dejarlo claro, que quienes piensen que no hay corrupción en el sistema judicial están equivocados. Hay mucha corrupción y lamentablemente los peores resultados, o quienes más se ve afectado con la corrupción, son las personas de escasos recursos que apenas tienen para contratar un abogado y que les están pidiendo 200 o 500 pesos. Me parece muy interesante, Luis Carlos, la verdad que lo menciones tú. Yo en este proceso que se ha vivido y que he tenido posibilidad de hablar con muchas personas que hemos invitado con mucho gusto, además como una labor de un medio responsable de difundir lo que es esta elección tan confusa. Me parece que nadie lo ha dicho con toda la claridad y todas las palabras. Creo que sobre todo, y por supuesto que hay todas sus excepciones, en los juzgados de primera instancia, de segunda instancia, es decir, en donde se inicia, digamos, un juicio de cualquier carácter, pero también en la parte penal, es un tema con toda la parte de los fiscales, insisto, no todos, pero esta corrupción desde dame para las copias, dame para que se agilice el trámite, para el de esto, para el otro, y me parece muy importante, te felicito que lo digas, ¿no? Y luego cómo va avanzando en los procesos de magistrados, de los demás poderes, en fin, pero bueno, al respecto quiero que abundes un poquito más. Sí, amigo, a mí me tocó ser defensor público y yo lo constaté, y creo que, a ver, las estadísticas también lo señalan. Más del 50% de las personas no sabe cuál es la diferencia entre el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial de la Federación, y claro que el Poder Judicial del Estado de Veracruz tiene un serio problema de corrupción. Yo conozco personas, o sea, yo sí he bajado y he platicado con muchos, inclusive mis familiares, mis amigos, que me dicen, oye, es que me están pidiendo 500 pesos para ya pasarle el expediente al juez para la admisión. Hay que dejar de normalizar esas conductas perniciosas para el sistema. Creo que primero hay que aceptar los problemas, y como es el de la corrupción, que lastima porque lastima la economía de las personas,
y que es lamentable que la justicia tenga un costo en México, pero así es, y eso hay que eliminarlo de la raíz, hay que eliminarlo y son mucha serie de procesos, son sanciones, es investigación, pero también hay otras maneras un poco más, o sea, sin tantos obstáculos, porque claro que si quieres poner sanciones, investigar, vas a tener muchos obstáculos. Claro. Hay formas también estructurales de ir eliminando la corrupción, es decir, si tú haces que las personas tengan menos inferencia en el expediente y lo haces más sistematizado, claro que tienes menos posibilidades de que se vaya obstruyendo por este tipo de cosas. ¿Hablas de la digitalización ya de todo lo que son los expedientes? Sí, y la automatización de los procesos, sí, la digitalización, que es, digamos, la primera parte de algunos que creen que se tiene que digitalizar necesariamente para introducir inteligencia artificial, porque dicen, ¿cómo vas a poder trabajar si tú no tienes toda la documentación en la nube? Pero también hay ejemplos de otros países que no han digitalizado o que siguen digitalizando y ya tienen inteligencia artificial que les ayuda, por ejemplo, con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. O también las empresas que te venden las licencias te dicen, ¿sabes qué? Contrátame a mí y yo te hago una estructura para digitalizar todo, entonces tú ya no tienes que comprar 10,000 escáneres para que en todo el estado tengas que tener a toda la gente ahí escaneando expediente por expediente. Sí, es muy importante y va de la mano algunas veces, pero también se puede empezar por otras partes y también creo que vemos algo que es muy común y los que hemos litigado en materia penal nos ha pasado mucho, pero también pasa en materia civil y en conciliación y en materia laboral. Tú tienes una diligencia con el juez, tienes una audiencia y te la van a programar dentro de 2 meses. ¿Qué va a pasar dentro de 2 meses? No, pues tú vas, pero tu contraparte no va. Y entonces la van a diferir dentro de 4 meses, y así se la van a llevar, y hay asuntos que solo en etapa de conciliación se pueden llevar hasta años. Te voy a platicar, imagínate lo que hace Nueva Zelanda, Italia y Estonia. Tú le dices tu postura, el juez le da los hechos, la otra parte le dice su postura y entonces les manda una posibilidad de arreglo. Le dice, ¿sabes qué? Pues de acuerdo a esto yo observo, imagínate que de un choque, ¿no? Entonces le mandan todas las pruebas, le mandan las imágenes, le mandan cuánto va a costar la reparación de cada auto. ¿Y qué dice la inteligencia artificial? No, pues yo veo que cada quien se tiene que quedar con su golpe, ¿no? Por así decirlo. O yo veo que la verdad el carro que pegó fue este tiene la responsabilidad con base en todos los estudios que hace, pues ya que tiene sistemas avanzados, y te da la respuesta en un día. Entonces imagínate lo que aquí puede tardar 1 año, 2 años, allá te lo está dando ya en un día, y con tecnicismos, pero también te lo puede explicar en lenguaje común, con mucho conocimiento sobre los movimientos, sobre la física, cuánto tiempo tardamos aquí en solicitar un peritaje, y luego que los peritos también se pueden dejar influenciar, y todo eso se lo eliminan y ya tienen en 1 semana, ya tienen una solución. Si no les gusta esa solución, pues ya la podrán impugnar, pero mientras ya tienen algo fijo de dónde partir. Oye, estamos muy lejos en México de esto, sí, va. Personalmente creo que no tanto, porque creo que podemos seguir el ejemplo de Brasil. Fíjate, Brasil tiene una situación geopolítica más complicada que la de México, eso hay que decirlo, tenían un rezago mucho más grande, y la apostaron, le invirtieron una buena lana y ahorita ya están gastando en el sistema y en la aplicación menos de lo que gastaban antes, porque te ayuda a algo que también tiene estos beneficios, es que tú le dices, yo me estoy gastando 100 millones de pesos, ¿no? En toda mi organización y mi operatividad, y empieza a analizar los procesos, y entonces te dice, te reduce los costos, te dice, en este proceso puedes llegar al mismo resultado pero con menos costo. Entonces empiezas a gastar menos, o sea, hiciste una inversión, pero empiezas a gastar menos, y ahorita ya Brasil, digamos, ya pagó su inteligencia artificial a partir de todo lo que ha ahorrado, y van muy bien, llevan 5 años con avances impresionantes, tienen 2 inteligencias artificiales primordialmente, que se llama Sócrates y se llama Víctor. Entonces yo creo que hay que voltear a ver hacia Brasil. 5 años, si empezamos ahorita 5 años, el sistema de inteligencia artificial del Estado de México ya les está ayudando muchísimo. Si tú tienes una audiencia con el juez,
porque le vas a ofrecer pruebas en tu juicio de alimentos o en tu juicio de daños. Te vas a tardar todo el día. Y en el Estado de México ya se están tardando 2 o 3 horas porque todo lo hace la inteligencia artificial. Tú nada más compareces, hablas a la cámara, le hablas al Zoom y te da el resultado en 2 o 3 minutos. Esto es una noticia interesante porque finalmente si el Estado de México ya inicia, pues estamos hablando de la posibilidad del inicio de un buen camino en este sentido, ¿no? Ve, yo lo veo con muy buenos ojos. Creo que todavía estamos muy alejados, por ejemplo, de Argentina, donde en Argentina ya tenemos un plan nacional para implementar la inteligencia artificial. La Unión Europea ya tiene legislación al respecto en materia de protección de datos, en materia de delitos también. Nosotros no tenemos eso. ¿Qué pasa con el Estado de México? ¿Y qué ha pasado con algunos otros destellos alrededor del mundo? Son brotes individuales de personas que tenemos la espina y tenemos las ganas y tenemos el conocimiento de la tecnología, de que empezamos a pregonar y a intentar que se avance en esto. Entonces, en el Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia es alguien que también está muy comprometido con utilizar las nuevas tecnologías, y creo que debido a él se han ido implementando y espero que lleguen al Poder Judicial. Hay un tema que ahorita que te escucho resulta interesante analizar, que es el tema generacional, es decir, las personas jóvenes, pero que ya nacieron además con la tecnología y todo, se les facilitará. Sin embargo, pues hay muchos abogados, abogadas, pues que tienen toda una vida, ¿no?, dentro del litigio. Va a ser un reto interesante, pero no imaginé que ya hay estados de la República que ya están en ese proceso, lo cual se vuelve, pues como tú dices, una muy buena noticia dentro de todo lo malo, porque además en este punto que hablas de la posibilidad de que todo se haga ahora, o sea, pudiese hacer todo, esta parte de la corrupción, por supuesto que automáticamente se les viene abajo en muchos cositas que van haciendo a lo largo del proceso, ¿no? Ve, yo creo y yo he detectado grandes problemas en el sistema judicial, y todos y cada uno de esos problemas se pueden atacar mediante estos sistemas. También creo que algo que les preocupa a muchas personas, y con justa razón, es que ya la decisión no pase por el factor humano, no que diga ya la tecnología me va a resolver, y eso en un contexto como el mexicano da mucho miedo, porque en otros países, te lo prometo, que en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, quisieran que les respondiera una inteligencia artificial en lugar de una persona. Cuando es un asunto político, cuando es un asunto que están relacionados otros aspectos. En Cuba, te lo juro que cualquier preso político preferiría sí. Muchísimo. Y fíjate que esto que me comentas, hombre de Monterrey que hace muchos podcasts muy famoso, Roberto Martínez, sí, tiene un... Sí, estaba el otro día con Elías Ayud y le dijo, oye, tú llegaste, prendiste tu cámara sola, te sentaste y todo, y dice, no, y cuando acabemos el programa ya está editado, porque en esa inteligencia artificial detecta las partes importantes de lo que tú estás diciendo, en este caso como el invitado del programa, y solito prácticamente se edita. O sea, si esto es posible, pues por supuesto que es posible lo demás, y me parece muy interesante. Luis Carlos, venimos en una situación muy compleja en el sentido de la imagen que hoy desde el sexenio pasado se ha venido dando al Poder Judicial. Se ha denostado mucho esta parte, lo cual me parece en algunos casos grave, porque no todos son idénticos, no todos son iguales, y los echaron todos a un mismo costal. Y lamentablemente la Presidenta de la República, y esto lo estoy diciendo yo, pues también ha seguido abonando al tema. Una elección compleja desde todo el armado, y por supuesto también compleja en la urna, en la elección. Son 10 boletas las que vas a recibir. 10 boletas. Y de las 10 boletas, que el color, que el número, porque ya no van por persona, por nombre de la persona, sino por número. ¿Qué dirías tú a aquellos en relación a su responsabilidad
de ejercer o no ejercer el voto, ¿no? Ve, yo quiero primero decir dos cosas. Uno, tienes mucha razón, porque se nos metió en un mismo costal de corruptos, de que muchas veces no trabajábamos mucho, de que resolvíamos los juicios de escritorio, y creo que eso es un poco nuestra responsabilidad, porque no es cierto. Nosotros siempre en los tribunales constitucionales intentamos proteger los derechos de las personas. Yo he estado 20 horas seguidas trabajando para intentar que todas las personas tengan acceso a sus derechos y que estos mandatos de optimización se protejan de mejor manera, pero no pudimos comunicarlo. Imagínate qué sirve que seas el mejor investigador del mundo si no tienes la manera de explicarles a las personas y enseñarles el resultado de tu investigación, o si eres el mejor matemático del mundo y no les puedes enseñar a las personas que ya tus fórmulas. Eso nos pasó. Buscando proteger tanto a las personas, descuidamos un punto que era fundamental, que era el comunicar qué estábamos haciendo. Entonces tenemos ahorita una sociedad que desconoce completamente. Leí unos datos de la UNESCO. El 55% de las personas creen que el poder ejecutivo está por encima de la Suprema Corte. Solamente menos del 70% puede diferenciar entre los tres poderes. Entonces, las personas no saben cómo está dividido el país, no saben qué hacemos, no saben qué hace la estructura. Un magistrado de circuito, no sabe qué hace un juez, y entonces el primer contacto que tienen muchas veces son las fiscalías, y creen que las fiscalías forman parte del Poder Judicial de la Federación, y las fiscalías los tratan muy mal. Entonces el primer contacto que tienen con lo que creen que somos nosotros es un contacto muy malo. Entonces yo creo que eso se debe que se nos haya metido en un mismo costal, pero aquí viene donde yo creo que es una gran área de oportunidad, y creo que cualquier cambio y cualquier coyuntura es la oportunidad para mejorar, porque ahora sí no se nos va a olvidar las personas que lleguen, que tienen que dar resultados, pero que tienen que comunicar lo que hacen, y van a estar sometidas al escrutinio público y tienen que tomar sus decisiones técnicas, jurídicas, de manera adecuada, pero ahora tienen que ser más ciudadanos. Si pueden darse ahí una vuelta por mis sentencias, yo intento hacer sentencias cortas, 20, 25 páginas, explicar el problema, explicar las partes en conflicto y decir, bueno, este va a ser el problema jurídico a resolver. Pero si ves una sentencia del Poder Judicial del Estado, pues son sentencias de 200, 300 hojas, sí, ilegibles. Entonces, en esa medida, ya tú como justiciable vas a poder exigir, y tienes que exigir, que tengas mejor acceso a la justicia, que le entiendas a lo que te está diciendo el juez, que el juez de la cara, porque muchas veces, fíjate que los abogados teníamos una barrera, Claro. Y había un proverbio dentro de la abogacía que decía, el juez por su sentencia habla. Eso denota muchísimo, y una de las cosas es que yo no te tengo que dar la cara. Cualquier duda, léela, ahí va a estar, Claro. Ahorita creo que ya la transformación de la sociedad nos lleva y se dirige a entender que tú ya en esta sociedad tan globalizada tienes que explicarle a la ciudadanía por qué determinó tal o cual cosa, porque te lo juro, Mau, una persona que trabaja 16 horas al día, que llega y atiende a sus hijos, pero que aparte les ayuda a hacer tarea, pero que aparte les prepara el desayuno para el otro día, no tiene 2 horas para leer una sentencia de 100 hojas. Claro. Entonces la responsabilidad de las personas juzgadoras es ver a la cara a las personas y explicarles las razones de lo que decidió, y que tengan justicia accesible, que le puedas entender, porque al final la justicia es para ellos. La justicia no es para los abogados, la justicia no es para los jueces, para los magistrados. La justicia es para que todos podamos acceder a mejores condiciones de vida. Y en ese sentido, poderle explicar a las personas, creo que un poquito sí nos va a ir quitando toda esa nubosidad que teníamos de qué hace un magistrado, qué hace un juez. No somos iguales a los ministerios públicos. ¿Por qué resolvió la magistrada esto? La jueza, ¿por qué resolvió esto? Y creo que hay que aprovechar con mucha responsabilidad. La sociedad civil tiene que leer, tiene que empaparse de los perfiles, aunque sea poquito, aunque sea su perfil de TikTok, aunque sea su perfil de Instagram, para que sepan más o menos qué es lo que está pasando, por quién votar, y que no voten por gente que no es experta en la materia, que en la sala constitucional voten por un constitucionalista, en la sala familiar voten por un
abogado especialista en derecho familiar, en la sala penal que voten por un penalista, y de esa manera creo que tenemos la gran posibilidad de ir transformando de a poco este sistema. Luis Carlos, 2 cosas para ir casi cerrando, y además decirte antes de que me ha parecido muy clara tu explicación. Gracias. No cabe duda que la juventud es la juventud, y yo te voy a seguir invitando para que me ayudes a compartir con el público que nos hace favor de ver los procesos de la campaña, del poder, de la elección al Poder Judicial, perdón. Después platicaremos en otro momento sobre cómo votar y un poco esta parte, ¿no? ¿Dónde empieza cuando tú inicias un juicio? Los jueces de primera, segunda, tercera, etcétera, instancias, pero después cómo puedes seguir un proceso del cual no pudieras estar de acuerdo. A veces los abogados no lo dicen, en fin, hay tantas cosas que hablar, y me encantaría que lo hiciéramos juntos. Y de preguntarte, antes de casi despedirnos, ¿qué le dices a las juventudes respecto a la necesidad que desde mi óptica hay de que se involucren, que no lo vean a la ligera? Todos somos justiciables y no imaginamos y no deseamos, por supuesto, ¿no? Un proceso legal, pero no sabes, puede ser en 1 y 1000 temas que pueda ser justiciable. Como ciudadanos, como seres humanos, todos estamos con la posibilidad de caer en algún tema en donde tenga que ser los jueces, las juezas, y de ahí para arriba, que decidan nuestra historia de vida. Simo, fíjate que yo digo que las personas no se tendrían que enterar de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no tendrían que venir a nosotros, porque cuando vienen a nosotros es porque tienen un problema. Claro. Entonces, en una sociedad que no existe utópica, pues no tendrían que acudir a los tribunales. Pero ahora ya en nuestra realidad, que es tan común que acudan a los tribunales, es nuestra responsabilidad como operadores del derecho en explicarles a las personas. Creo que las juventudes marcan fundamentalmente y marcarán la decisión en este proceso, y quiero decirles que este momento va a determinar quiénes son las personas que van a resolver tu asunto cuando tengas algún problema. Y yo te digo, ¿en manos de quién quieres dejar ese problema? ¿En manos de un experto o en manos de un inexperto? Yo les decía, y este planteamiento lo hice ahí en una entrevista, y no sé si me lo copiaron o a la persona se le ocurrió lo mismo, pero yo decía, imagínate que te vas a ir a viajar en avión a Monterrey, a Guadalajara, donde tú quieras, y que te pasan 4 pilotos y te dicen, a ver, escoge tú, ¿por cuál? Y no quieres tener esa responsabilidad porque dices, ¿qué tal si elijo mal? Claro. Entonces, quien resuelva sobre tu libertad, sobre tu patrimonio, sobre una ley que pudiera afectar tus derechos humanos, ahorita sí es tu responsabilidad como hombre joven o como mujer joven. Entonces, entiende que las manos de México están en tu decisión, en la capacidad que tengas para leer los perfiles, para entender lo que está pasando y para poder tener una decisión consciente e informada. Mau, cuando quieras venimos, platicamos del proceso. Tenemos boletas donde vas a votar por más de una persona, lo cual no se había visto. Tenemos boletas donde vas a votar, donde van a ganar 3 o 4. Claro. Entonces, estamos acostumbrados a mecanismos de representación directa donde gana uno nada más, claro, un presidente municipal, un diputado, un senador. Aquí en una boleta van a ganar 8. Claro. Entonces es importante. Es importante que lo platiquemos, pero no espantemos más a la audiencia, porque de verdad yo he hablado con muchas personas, compañeros comunicadores, en fin, y todo el mundo le saca el parche. No quieren oír, o sea, es tan complejo que no quieren oír. Apenas invitaba yo a algunos amigos empresarios a compartir con algunos magistrados, para justamente podernos empapar y saber de qué estamos hablando, y no se animan tanto, pero bueno, hay que hacerlo. Luis Carlos, yo te agradezco de verdad mucho
Me gustó mucho tu claridad, te felicito de verdad, la apertura, la manera en que tienes de compartir, de contagiar, y habrá muchos temas, y bienvenido a NB. Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos, si gustas despedirte. Pues igual despedirme de todo el auditorio de NB, muchas gracias por acompañarnos, estaremos pendientes, síganme en mis redes sociales, estoy subiendo información sobre derecho, sobre inteligencia artificial, Luis Carlos Soto Rodríguez, ahí me encuentran en todas. Si tienen dudas de quién soy, ahí en el chat GPT pónganle y ya para que me conozcan un poquito más. Y pues Mau, nos estaremos viendo. Por supuesto que así será, y nosotros le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Gracias por seguirnos, compartir si esto le sirve de algo o le gustó, y nos vemos en la próxima.